Buenos días, mi nombre es Valeria Fanjul. Vamos a ver en esta oportunidad el tema de diagnóstico de agentes virales y bacterianos de ingreso respiratorio. Para cumplir con los objetivos de esta presentación, la dividiremos en dos partes. Al inicio veremos la fase preanalítica, que tiene que ver con la elección de la metodología, la obtención de la muestra y el transporte y la conservación hasta su llegada al laboratorio. Y luego veremos en una segunda parte la fase propiamente analítica, donde conoceremos algunos elementos metodológicos utilizados para poner en evidencia la presencia de algunas bacterias, virus y algunas enfermedades fúngicas de ingreso respiratorio. De manera general, hablando de las etapas del diagnóstico, este se inicia con la consulta médica, en la cual el médico examina al paciente y realiza la anamnesis clínico-epidemiológica y arriba un diagnóstico presuntivo. En muchos casos necesita, para la confirmación de este diagnóstico, de algunas herramientas, como puede ser el diagnóstico por imágenes o el diagnóstico microbiológico, que es el que vamos a tratar en esta presentación, que tiene que ver con el aislamiento o identificación del microorganismo por metodologías que pueden ser directas o indirectas. Para el diagnóstico de la mayoría de los agentes de ingreso respiratorio más frecuentes, existen determinaciones de laboratorio que permiten su identificación. En algunos casos, los métodos permiten identificar alguna característica en particular del agente en forma directa. Por ejemplo, detectar algún antígeno propio del microorganismo, realizar una coloración que lo ponga en evidencia, se puede observar al microscopio, o permitir que se desarrolle en un medio de cultivo, o detectar directamente una proteína o detectar el ADN o el ARN de ese microorganismo. Todas estas metodologías se conocen como métodos de diagnóstico directo. En algunos casos, cuando esto no es posible por las características propias del agente, hay que buscar otras estrategias para realizar el diagnóstico, para ponerlo en evidencia, y en estos casos se pueden utilizar, por ejemplo, la detección de anticuerpos específicos producidos contra un agente en particular, y esta metodología se conoce como métodos de diagnóstico indirecto. Comenzando entonces con la fase preanalítica, vamos a mencionar consideraciones importantes para lograr un adecuado diagnóstico microbiológico. Y en particular vamos a ver detalles que tienen que ver con la calidad de la muestra, con el transporte y la conservación de la muestra hasta su llegada al laboratorio y con las técnicas o métodos elegidos y utilizados para demostrar la presencia del microorganismo que se sospecha. Con respecto a la calidad de la muestra, los conceptos más importantes a tener en cuenta son elegir el material que mejor represente el proceso infeccioso que se sospecha, tomar la muestra en el momento adecuado, en general siempre y en especial para infecciones bacterianas, es deseable que sea previo al inicio del tratamiento antibiótico. Cuando el paciente se encuentra bajo tratamiento, lo ideal es poder suspender los 48 a 72 horas y ahí tomar la muestra, siempre bajo la supervisión médica de la posibilidad de la suspensión del tratamiento, por supuesto. También en los análisis que así lo requieran, seguir las indicaciones de preparación previa, de técnica de recolección de las muestras y de la forma de conservación, que normalmente son indicaciones provistas por el laboratorio. Lo ideal es, en todos estos casos, es evitar la contaminación con la flora habitual del paciente, la microbiota del paciente, evitar la desecación o el deterioro de la muestra. Además, tomar la cantidad de muestra adecuada para el análisis que se vaya a realizar. Siempre, en todos los casos de análisis microbiológico, utilizar recipientes estériles y sin ningún conservante, en general, para bacteriología.
Vamos a ver en casos puntuales que se puede utilizar en algunos casos un medio de transporte o alguna solución fisiológica, también en condiciones estériles. Y por último, identificar siempre la muestra correctamente, evitando rotular las tapas de los envases, que esto puede llevar a errores en la identificación de las muestras del paciente. Con respecto al transporte y a la conservación de las muestras hasta su llegada al laboratorio, siempre es importante remitir las muestras inmediatamente o lo antes posible. Si no fuera posible esta situación, consultar el modo de conservación adecuado para cada muestra. En general, para las muestras de origen respiratorio, se solicita conservarlas refrigeradas y evitando su desecación. Refrigeradas en heladera común, no en freezer. Y por último, sobre la metodología o las técnicas utilizadas para demostrar la presencia del microorganismo, tener en cuenta la correcta elección del material con el cual se va a tomar la muestra y la técnica de recolección de la misma. Y sobre estos puntos nos vamos a explayar en las próximas diapositivas. Entonces vemos que de acuerdo a la sospecha diagnóstica va a ser el tipo de muestra de origen respiratorio que va a ser adecuado recolectar. Por ejemplo, para la sospecha de faringitis por Streptococcus pyogenes o Streptococo beta hemolítico del grupo A, la muestra adecuada va a ser el hisopado faríngeo, también conocido como hisopado de fauces. Otra muestra que se utiliza para el diagnóstico de virus respiratorios es el hisopado nasofaringio o el hisopado orofaringio. Estas muestras son las que se están utilizando con mayor frecuencia actualmente para el diagnóstico de SARS-CoV-2 y también el aspirado nasofaringio, que se utiliza especialmente en niños muy pequeños, que puede ser utilizada para virus respiratorios y también para el diagnóstico o ante la sospecha de coqueluche producido por Bordetella pertussis. Otra muestra posible de recolectar es la muestra de esputo por expectoración espontánea, en general en pacientes adultos que tienen capacidad de expectorar, y se puede utilizar para estudios bacteriológicos, micológicos, sospecha de tuberculosis. En este último caso, la recomendación es una recolección seriada de 2 o 3 muestras. Otra muestra es el aspirado traqueal, en general en pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica, y se puede utilizar también para bacteriológico, micológico, sospecha de tuberculosis y virus respiratorios en estos pacientes. Otra muestra de mejor calidad, digamos en calidad microbiológica, es la muestra de lavado bronquioalveolar, conocida como BAL o su versión mini BAL. Más adelante vamos a ver algunas características de estas muestras, que puede utilizarse para diagnóstico bacteriológico, micológico, sospecha de tuberculosis, para virus respiratorios y también para la búsqueda de galactomananos, que es una determinación que está aumentando en frecuencia ante las internaciones. Para la toma de estas muestras vamos a ver algunas consideraciones importantes, que es con qué material se van a tomar cada una o en qué material van a estar contenidas. El hisopado faríngeo para Streptococcus pyogenes se puede tomar la muestra con hisopos de algodón o alginato de calcio con mango de madera, como vemos en la figura de arriba a la izquierda, el que está en el medio. Se puede utilizar para el cultivo. Pero si queremos hacer una metodología rápida de búsqueda de antígeno de Streptococcus pyogenes, el hisopo tiene que ser de dacrón y mango de plástico, porque el mango de madera y el algodón pueden afectar técnicamente la determinación. Para el hisopado nasofaringio o orofaringio para virus y para todos los test rápidos, no solo de Piógenes, sino todos los test rápidos disponibles de virus, el material sí o sí tiene que ser un hisopado de dacrón o similar, puede ser dacrón, rayón o nylon, con el mango de plástico, y puede tener o no medio de transporte para virus o solución fisiológica estéril, depende de la rapidez con la que se va a procesar el estudio.
lo importante en este punto es no utilizar hisopos de algodón ni de mango de madera porque pueden afectar a las determinaciones. Las muestras de esputo, aspirado nasofaringio, aspirado traqueal, minival y val deben ser contenidos en frascos estériles de boca ancha y tapa rosca. Y lo importante del aspirado nasofaringio, con respecto a la toma de muestra, es importante destacar que con qué tipo de hisopo se tomará cada muestra en particular. Por ejemplo, para el hisopado faringio para búsqueda de Streptococcus pyogenes, para cultivo, puede utilizarse un hisopo de algodón con mango de madera, como podemos ver en la figura de arriba a la izquierda, el hisopo del medio. Pero para las determinaciones de test rápido y para todas las determinaciones de virus, los hisopados nasofaringios u orofaringios para virus, es importante que el material del hisopo sea dacrón o similar, puede ser dacrón, nylon o rayón, y el mango sea de plástico. De lo contrario, se puede ver, los virus pueden verse inactivados o inactivado algún paso de la metodología con la cual se hará la determinación. Se pueden utilizar medios de transporte que vienen específicos para virus o para bacterias, o solución fisiológica estéril. Todo esto depende de la rapidez con la que se va a procesar la muestra. Es importante entonces en estos casos no utilizar hisopos de algodón para los hisopados que se van a utilizar para virus. El esputo, aspirado nasofaringio, traqueal, minival, val y aspirado nasofaringio tienen que estar contenidos en frascos estériles de boca ancha con tapa rosca. No es conveniente remitir al laboratorio las sondas con las cuales se toman estas muestras porque es muy difícil su manipulación, extraer la muestra de adentro de la sonda y puede llevar a contaminaciones de la muestra y resultados erróneos. Veremos entonces a modo de ejemplo cómo es la toma de muestra de un exudado faringio y su procesamiento en el laboratorio hasta la tipificación. Lo pueden leer en detalle, pero es un hisopado en el cual uno busca hisopar directamente la zona que tiene el exudado, la membrana o la inflamación y directamente dirige el hisopo a esa zona. Pueden leer con detalle paso por paso, es una determinación simple de tomar y que en algunos lugares, de acuerdo a la organización de salud en la que uno se desempeña, puede ser tomada la muestra por el médico o por el bioquímico o el técnico del laboratorio. Una vez llegado el hisopo al laboratorio, la siembra se realiza en un medio de cultivo que es agar sangre ovina, o sea que contiene agar sangre ovina al 5% o sangre de carnero, que permite visualizar mejor una característica del Streptococcus pyogenes, que es la beta hemólisis o hemólisis total de los hematíes que están en la placa. Y bueno, se realiza como cada una de las bacterias que se siembran en el laboratorio por una técnica particular de siembra y se incuba 24 a 48 horas entre 35 y 37 grados. Pasado ese tiempo se buscan las colonias beta hemolíticas con características del Streptococcus pyogenes. Entonces, luego de esas 48 horas, todas las colonias beta hemolíticas sospechosas de piógenes o también de otros dos estreptococos beta hemolíticos, como son los del grupo C y G, también productores de faringitis, y tratan de identificar y se le realizan pruebas bioquímicas para la confirmación de su identificación. Ahí pueden leer algunas características de identificación de la misma. Como vimos en el caso anterior del hisopado de fauces, este va a ser tomado por un personal de salud, pero cuando el material es el esputo, esta muestra puede tomarla el paciente directamente, con lo cual es necesario darle indicaciones o instrucciones para su recolección. Verán en esta diapositiva el detalle de las indicaciones para la recolección del esputo. Entonces, de acuerdo al pedido médico, si lo que se va a buscar son bacterias, en general denominadas como gérmenes comunes,
o Mycobacterium tuberculosis o enfermedades fúngicas, va a ser la indicación especial para cada tipo de muestra de esputo. Las muestras para bacteriológico o para micológico puede ser única, y la muestra para tuberculosis pueden ser 2 o 3 recolecciones en 2 o 3 días diferentes, conservadas, refrigeradas y remitidas todas juntas al laboratorio. Una cosa importante: cuando al paciente se le solicitan la búsqueda de bacterias, hongos y tuberculosis, es la numeración de los frascos, de manera que el laboratorio sepa que la última muestra, o sea, el frasco número 3, es la recolectada en ese día. Y esa de este detalle es solo saber que para la investigación de bacterias frecuentes, que se conocen como gérmenes comunes, o para hongos, es suficiente una sola muestra de esputo. Para Mycobacterium tuberculosis se recomienda que la muestra sea seriada, pero en los casos entonces en que el médico pide la búsqueda de las 3 cosas, gérmenes comunes, tuberculosis y hongos, es importante que se rotulen como 1, 2 y 3 para que el laboratorio sepa cuál es la última muestra, que es la tomada en el día, que es la que va a ser utilizada para el cultivo de bacterias y hongos. Todas las muestras deben conservarse refrigeradas hasta ser remitidas al laboratorio. Cuando una muestra de esputo va a ser analizada especialmente para búsqueda de bacterias, primero tiene que tener una clasificación previa según los criterios de Murray y Washington para ver si es una muestra apta o no apta para su estudio bacteriológico. Que sea apta una muestra quiere decir que tenga muchos leucocitos y pocas células epiteliales. En general, las muestras salivosas tienen muchas células epiteliales y pocos leucocitos, no son adecuadas para el estudio bacteriológico. Esto se realiza a microscopio, poniendo una porción de la muestra de esputo entre porta y cubre, y se observa con objetivo de bajo poder. Si la muestra es apta, se realiza una metodología de cultivo semi-cuantitativa en 4 estrías para ver no solamente qué germen desarrolla, sino en qué cantidad aproximada, y se evalúa la presencia de potenciales gérmenes patógenos como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos que varían según la enfermedad de base del paciente, el estado clínico al momento del estudio, y las características en particulares que tenga. Para el estudio de micobacterias no se utilizan los criterios de Murray y Washington porque un paciente sintomático respiratorio bacilífero puede observarse bacilos en una muestra salivosa. Sobre la toma de muestra del hisopado nasofaringio, que se utiliza para los test rápidos de algunas bacterias y para el diagnóstico virológico, es importante recalcar lo que ya dijimos, que es utilizar únicamente hisopos de dacrón o rayón o nylon con mango de plástico, porque los hisopos de alginato de calcio, algodón o varilla de madera pueden contener sustancias que inactivan algunos virus o inhiben algunos análisis moleculares. Van a ver en la guía de trabajos videos que explican paso a paso cómo se realiza esta toma de muestra. Importante para destacar sobre este procedimiento es que el hisopo de dacrón tiene que ser introducido deslizándolo por la mucosa del piso de la fosa nasal en orientación paralela al paladar y no hacia arriba, hasta tocar la parte posterior de la faringe. Cuando vean el video y la figura que sigue en la diapositiva siguiente van a entender exactamente. De la calidad de la toma de la muestra depende el resultado que se va a obtener. O sea que una muestra tiene que estar tomada correctamente, porque si no, esto puede perjudicar la sensibilidad de la metodología que se utilice para el diagnóstico. Acá vemos entonces el hisopado nasofaringio que va siguiendo la distancia, o una línea que recorre la distancia entre la nariz y las orejas.
El hisopo de Dacron, además, en algunos casos tiene como un cepillito. Entonces, indicarle al paciente que esta determinación no es dolorosa, pero sí molesta. Entonces, puede ocasionarle algún lagrimeo o alguna cerrada de los ojos en el momento de la toma de muestra, pero va por una cavidad que ya existe y dura unos segundos nada más la toma. Es importante conocer la metodología porque de acuerdo al lugar donde uno trabaje puede tocarle entonces realizarla, personal médico, enfermeros o técnicos de laboratorio o bioquímicos. Entonces, siguiendo con los otros tipos de muestras posibles, teníamos el aspirado nasofaringio, que es una muestra que se realiza en lactantes y niños pequeños para el diagnóstico virológico o sospecha de coqueluche. Se realiza con una sonda que se introduce por la nariz hasta la pared posterior de la faringe, paralelamente al paladar, y se instila y aspira solución fisiológica. Las desventajas es que es un procedimiento incómodo, doloroso y que requiere personal entrenado en la toma de este tipo de muestras, en general los kinesiólogos pediátricos. Importante saber que no se deriva al laboratorio la sonda, sino el contenido del aspirado en un frasco estéril. El lavado bronquioalveolar es una muestra que en general la toman los neumonólogos dentro de las instituciones de salud, que consiste en la instilación y aspiración secuencial de solución fisiológica a través de un broncoscopio o fibrobroncoscopio enclavado en un subsegmento pulmonar, y se infunden al menos 100 a 120 mililitros de solución fisiológica en 5 alícuotas de 20 mililitros. En general es utilizada para estudio de pacientes adultos, en pacientes internados o en pacientes a los cuales es necesario tomarles una muestra más profunda y de mejor calidad, porque con las muestras de esputo, por ejemplo, no se ha logrado el diagnóstico que sospechaba el médico. En pacientes pediátricos o situaciones especiales de internación, el volumen final no supera los 10 mililitros y generalmente no se utiliza el fibrobroncoscopio y sino diversas variantes que se denominan minival. Entonces, en el minival, sin el fibrobroncoscopio, directamente se avanza con un catéter hasta encontrar resistencia y se instila una jeringa de unos 25 mililitros de solución fisiológica estéril y el líquido se envía para estudios microbiológicos. La ventaja de este método es que no requiere el empleo del fibrobroncoscopio, es de realización más rápida y se plantea como una alternativa en el diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, hasta ahora vimos la fase preanalítica del diagnóstico y ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre la fase analítica y volvemos a la diapositiva inicial donde recordábamos que teníamos métodos directos e indirectos y vamos a mencionar algunos de ellos. Entonces, dentro de la fase analítica del diagnóstico bacteriológico, para poder poner en evidencia la presencia de una bacteria, dentro de los métodos directos con los que se cuenta está la observación microscópica, los cultivos para el desarrollo del germen y el antibiograma para la determinación de su sensibilidad o resistencia a diferentes antibióticos. En la observación microscópica teníamos la opción del examen en fresco y de coloraciones. El examen en fresco es poner una porción de la muestra entre porta y cubre objetos y observarlo al microscopio. Esta determinación, a partir de marzo del 2020, está restringida por la contingencia COVID por tratarse de muestras con peligro de contagio para el personal que la manipula. Entonces únicamente se realizan coloraciones de Gram para bacterias, coloración de Ziel-Nielsen para micobacterias, coloración de Giemsa para hongos dentro de las coloraciones más comunes. Respecto de los cultivos, de acuerdo a las características del germen que se quiera aislar, se va a utilizar un medio de cultivo en particular, el tiempo de incubación también va a ser variable y la temperatura a la cual se incuban las muestras también.
Durante la contingencia COVID, todas las muestras de origen respiratorio deben procesarse en cabina de seguridad biológica con el equipo de protección personal adecuado. En estas imágenes vemos un ejemplo de la coloración de Gram. A la derecha vemos cocos gram positivos en diplo. En algunos puede observarse como un área más clara que podría ser la presencia de una cápsula. Se observan también leucocitos que parecieran ser neutrófilos, aunque no es la coloración adecuada para ello, pero los observamos y esto podría ser un neumococo. Nosotros con la coloración podemos decir que observamos diplococos gram positivos. En la diapositiva, en la imagen de la izquierda vemos bacilos gram negativos, coloreados con la coloración de contraste de la coloración de Gram, que es la fucsina. Y a modo de ejemplo de cultivo y tipificación bacteriana tenemos imágenes de una bacteria que es un diplococo gram positivo que desarrolla en el medio de agar sangre con una hemólisis alfa, es decir, que produce la hemólisis parcial de los hematíes del medio de cultivo, del agar sangre que podemos ver. Es entonces como una aureola verdosa, a diferencia del Streptococcus piógenes que vimos en el exudado de fauces, que producía una beta hemólisis o hemólisis total. En este caso se trata del neumococo y vemos características del desarrollo de las colonias en los cultivos. Algunas colonias pueden producir lo que se llama una autolisis, como que se van hundiendo en el centro. Algunas tienen características mucosas y vemos en uno de los cuadros un disco de optoquina, que es una prueba bioquímica que se utiliza porque el neumococo es sensible a la optoquina y para la tipificación del mismo. Pero de acuerdo al germen que se quiera tipificar, se utiliza el medio de cultivo adecuado para su desarrollo y las pruebas bioquímicas de identificación también protocolizadas para cada uno. Una vez que la bacteria ya está identificada, ya está aislada e identificada, se puede realizar el antibiograma. En general, el medio más utilizado para esto es el agar Müller-Hinton, que es el que se observa en las imágenes de arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Se prepara una suspensión o una solución de la bacteria en un caldo, se siembra en toda la superficie de la placa y seguidamente se ponen sobre la placa discos o monodiscos de papel de filtro embebidos en un antibiótico en particular con una carga en particular. Este antibiótico, al entrar en contacto con el agar, empieza a difundir a su alrededor. La placa con la bacteria sembrada y los monodiscos se incuba 24 horas y al día siguiente se observa. Si la bacteria logró desarrollar hasta los límites cercanos al borde del disco, quiere decir que es resistente a ese antibiótico, porque a pesar de haber difundido en la placa, la bacteria puede crecer igual. En cambio, se dice que una bacteria es sensible cuando no creció alrededor del halo de inhibición del antibiótico, donde el antibiótico había difundido. A modo de ejemplo, arriba a la derecha, en la imagen de arriba a la derecha, podemos decir que esa bacteria es resistente a los 3 antibióticos de abajo, podría ser sensible a los 2 que tienen los halos más grandes y para determinar la sensibilidad intermedia o resistencia de los halos más pequeños, habría que conocer cuánto miden, con una regla se mide y se compara con las tablas que ya están protocolizadas en las cuales se dice a partir de qué medida una bacteria es sensible o es resistente a un antibiótico. Dentro del diagnóstico bacteriológico, otras dos metodologías directas que tenemos es la detección de antígenos por inmunocromatografía lateral, lo que se conoce como test rápidos, y en este caso están bastante desarrollados para Streptococcus piógenes. Simplemente se extrae el antígeno en un hisopo que tiene que ser de Dacron, con un extractor de antígenos que provee el equipo, se incuba 1 minuto, se pone la tira de reacción,
Se espera que suba esa solución del antígeno extraído y durante 5 minutos y tenemos entonces el resultado positivo de test y el positivo de control que tiene que figurar siempre en todas las determinaciones. Y otra determinación directa o método directo para diagnóstico bacteriológico es la detección de ADN bacteriano a través de una metodología que puede ser la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que está desarrollada para determinadas bacterias, aunque esta metodología se utiliza mucho más actualmente para diagnóstico de virus. Entrando entonces en la fase analítica del estudio virológico, vamos a ver que algunos métodos directos con los que se cuenta son el examen citológico, a través de algunas coloraciones y técnicas especiales que en general ponen en evidencia una reacción producida por el virus, porque el virus por su tamaño no puede ser visualizado en un microscopio óptico, sí en microscopios especiales que no son de uso clínico. Otros métodos directos es el cultivo celular para la detección viral, no en medios de cultivo como vimos para las bacterias, sino cultivos de células que en general se realizan en laboratorios de investigación o laboratorios de referencia. Otra metodología directa puede ser la detección de antígenos a través de inmunofluorescencia directa o la detección de ácidos nucleicos por diferentes tecnologías en la cual se detecta ADN o ARN, que en general es la PCR. En este cuadro vemos en los tres primeros puntos metodologías de diagnóstico directo para virus, y en el último metodologías de diagnóstico indirecto que pone en evidencia la respuesta inmune específica antiviral, y los distintos mecanismos que se pueden utilizar, las distintas metodologías que se pueden utilizar para el método indirecto, como el enzimo inmunoensayo, la inmunofluorescencia o el Western blot. En este cuadro, si bien está dirigido al virus de influenza, puede servir de ejemplo de las distintas técnicas que tenemos de diagnóstico viral, el tiempo en el que cada uno tarda en obtener un resultado y la sensibilidad y las ventajas y desventajas. El aislamiento viral, por supuesto, el desarrollo del virus en un cultivo celular es el gol estándar, o sea, el mejor método posible, el método de referencia, pero requiere personal sumamente entrenado y laboratorios especializados en este tema, en general laboratorios de investigación o laboratorios de referencia. La inmunofluorescencia es una metodología más rápida, con menor sensibilidad, pero que sirve para hacer paneles. En general se hace un panel de virus. La desventaja es que requiere la utilización de un microscopio de fluorescencia y el personal entrenado en su visualización. La inmunocromatografía son los test rápidos que cada vez tienen mayor desarrollo, con lo cual la sensibilidad con el paso de los años va aumentando. Actualmente se encuentra para virus influenza A, influenza B, virus incisional respiratorio, adenovirus y SARS-CoV-2, y bueno, el costo con el tiempo va a ir también disminuyendo, pero tienen menor sensibilidad que la PCR, y la metodología más utilizada es la PCR en este momento, la PCR en tiempo real, que permite un diagnóstico rápido y con alta sensibilidad y especificidad, y que se utiliza para diagnóstico actualmente del SARS-CoV-2, de influenza y de otros virus, y también para vigilancia epidemiológica. Esto simplemente para mostrar cómo es la metodología de los test rápidos. Este es un panel que contiene influenza A, B, sincicial y adenovirus en uno solo, pero también vienen en forma individual. Acá vemos el fundamento de la metodología de la inmunocromatografía, que se utiliza actualmente mucho para el diagnóstico rápido virológico, como dijimos, de influenza A más B. En general viene un solo kit para A más B, o sea, A y B, virus incisional respiratorio, adenovirus y SARS-CoV-2. Es importante
conocer que de todos los test rápidos, como la sensibilidad es menor que la especificidad, cuando un test rápido es negativo, debe ser confirmado por otra metodología con mayor sensibilidad. Cuando es positivo, porque la especificidad es altísima. Pero cuando es negativo, debe ser confirmado con una metodología superior. No solamente en el tema de los test rápidos virales, sino también en los test rápidos de bacterias. Por ejemplo, en el hisopado de fauces, cuando un test rápido es negativo, hay que hacer el cultivo sí o sí. Cuando es positivo, el cultivo siempre es la confirmación de certeza, pero en general es cuando el test rápido es positivo, por su altísima especificidad ya se tiene el diagnóstico. Acá vemos entonces cómo se realiza, o el esquema de cómo se realiza un panel viral por inmunofluorescencia directa. Una metodología que lleva 2 a 3 horas, pero que requiere que se junten muchas muestras. No es una metodología que se pueda ir haciendo cada vez que la muestra llega, como el test rápido. Llega un test rápido, se procesa 15 minutos. Este lleva 2-3 horas, pero 2-3 horas de procesamiento de todas las muestras juntas. Y después la observación al microscopio de un panel, o sea, una placa con cada uno de los virus para cada muestra, para cada paciente. Solamente pocas palabras sobre la PCR, que en núcleos siguientes va a ser tratado con mayor detalle, pero la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es un método que permite amplificar una región específica de ADN o ARN de un microorganismo o de una célula. Entonces, a partir de una copia, logra amplificar y obtener millones de copias, lo cual permite su detección. Para realizar esta metodología se requiere un sector especial para el laboratorio de biología molecular que tenga un flujo unidireccional, y en algunos casos también requiere cabina de seguridad biológica para realizar el aislamiento del material previo a la amplificación del ADN. Es un método altamente específico y sensible, pero también lleva un alto costo y requiere personal sumamente entrenado. Existen en los últimos años el desarrollo de equipos de PCR cerrados que no requieren el diseño de un laboratorio de biología molecular. Simplemente uno pone la muestra en un cassette dentro del equipo y dentro de 1 hora o 2 horas obtiene un resultado de PCR en tiempo real. Las ventajas son esos, la rapidez. Las desventajas son el alto costo, la limitación de las determinaciones posibles según la empresa comercial que distribuye el equipo. Hay algunas empresas que tienen estos equipos y que realizan paneles en los cuales detectan en un solo cassette gran cantidad de virus, bacterias y hongos en la misma determinación, altísimo costo. Y otros que realizan determinaciones de a una, por ejemplo, para tuberculosis o para SARS-CoV-2, pero otra desventaja que tienen es que uno tiene que esperar, o sea, si bien es rápido por cada muestra, uno tiene que esperar que termine esa muestra para poner otra. Entonces, bueno, cada metodología tiene sus ventajas y desventajas y tendrá que ser evaluado dónde se utiliza y si es posible su implementación. Yendo directamente a la parte microbiológica, el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, ligeramente curvado, de 1 a 4 micrones de longitud, que se tiñe de forma irregular con un aspecto de cuentas de rosario. Su membrana celular es la más compleja entre todas las bacterias conocidas y se diferencia del resto de las bacterias que vimos en que se pueden colorear con la coloración de Gram positivas y Gram negativas, y por sus características especiales es necesario realizar sobre ella una coloración diferente. La membrana es 2 veces más gruesa y fuerte que las otras bacterias, tiene un alto contenido de lípidos responsables de varias características, no solo utilizables en el laboratorio, sino también que le dan a esta bacteria la dificultad para ser destruidas por los macrófagos, le otorgan también resistencia a la desecación y también a la decoloración con ácido alcohol. Esto es lo que se utilizó para la coloración
específica para estas micobacterias, que es la coloración de Ciel-Nielsen, que en su composición utiliza como decolorante una mezcla de ácido clorhídrico y alcohol, característica que les da también el nombre de bastante conocido de BAR, que significa bacterias ácido-alcohol resistentes. Muchas veces se solicitan los pedidos médicos, directamente dicen búsqueda de BAR en esputo, por ejemplo. Otra característica particular de las micobacterias es su lenta capacidad de división, lo que da origen también a una clínica poco específica y muy lenta, de muy lenta instauración, y además esta característica en el laboratorio hace que los cultivos también deban ser esperados mucho más tiempo que los de las bacterias comunes, que en 24-48 horas pueden replicarse y desarrollar en una placa de medios de cultivo. En este caso de las micobacterias deben ser incubadas durante 60 días antes de ser descartados como negativos los cultivos. Mycobacterium tuberculosis crece aproximadamente entre 15 y 20 días de incubación. Existen otras micobacterias de rápido desarrollo que crecen entre los días 1 y 7 de incubación. El crecimiento de la micobacteria tuberculosis está subordinado a presencia de oxígeno y a un pH circundante. Es una bacteria muy resistente al frío y a la desecación y muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Entonces, a la coloración de Ciel-Nielsen de muestras con sospechas de tuberculosis se les llama baciloscopía. Y la baciloscopía de la expectoración, o sea de esputo, es la técnica de confirmación más práctica, sencilla y rápida que se puede hacer para el diagnóstico de estas micobacterias. Se pueden confirmar entre el 65 y el 80% de los casos de tuberculosis pulmonar, especialmente en sintomáticos respiratorios bacilíferos. Ahí vemos dos fotografías de coloración de Ciel-Nielsen con mayor cantidad o menor cantidad de estas bacterias. Ven que son bacilos finitos. El colorante de contraste es azul de metileno, por lo tanto en un fondo azul, y la fucsina es el colorante principal. Las micobacterias toman la coloración fucsia sobre un fondo azul. El personal de laboratorio que mira estas baciloscopías tiene que estar especialmente entrenado en su observación y en el informe, que también está protocolizado, la manera de informar. En algunos casos es recomendable también realizar el cultivo de las micobacterias, sobre todo también cuando la baciloscopía da negativa y la sospecha es muy alta. El cultivo tiene mayor sensibilidad. La recomendación general es que se realice cultivo en pacientes con VIH, en niños y en formas extrapulmonares, donde la sensibilidad de la baciloscopía es un poco más baja que en la de los esputos. En estos casos siempre debe solicitarse cultivo. El cultivo de las micobacterias se hace en medios especiales, no en los medios habituales para el resto de las bacterias, como el agar-sangre o los otros medios, sino en medios a base de huevo, como es el medio Lowenstein-Jensen, que es el principal, y el Stone-Brink, que se incuban durante 60 días. Lo importante es que los laboratorios que trabajen con cultivos de micobacterias, sobre todo de Mycobacterium tuberculosis, tienen que tener un equipamiento de nivel de bioseguridad 3 para manipularlos, es decir, cabinas de seguridad biológica con flujo laminar, antesala para cambiarse, barbijo N95, digamos un recorrido de seguridad similar al que se sigue utilizando para manipular las muestras de coronavirus, de SARS-CoV-2. No todos los laboratorios realizan cultivo para tuberculosis. Sí pueden realizar todos los laboratorios baciloscopías. Finalmente, unas últimas consideraciones: la identificación rápida de los sintomáticos respiratorios entre las personas que consultan por esta causa o por otras causas respiratorias
es fundamental para descubrir en forma temprana los casos de tuberculosis y poder cortar la cadena de transmisión, además de instaurar el tratamiento apropiado. A todos sintomáticos respiratorios se le debe solicitar 2 muestras de esputo. Anteriormente se utilizaban muestras seriadas, 3 muestras. Ahora se descubrió que la última muestra no aporta gran eh, valor al resultado, sino que entre la primera y la segunda muestra se puede lograr una buena sensibilidad en las baciloscopías y en el cultivo. Las muestras recolectadas deben enviarse al laboratorio lo antes posible, acondicionadas y acompañadas con la solicitud de baciloscopía específicamente o de cultivo, como el resto de las muestras respiratorias y como la mayoría de las muestras que se van a utilizar para diagnóstico microbiológico. El laboratorio tiene que avisar al médico lo antes posible una baciloscopía positiva y el profesional que recibe el resultado de la baciloscopía debería iniciar el tratamiento con los pacientes confirmados o continuar el examen en aquellos que resulten negativos y tengan sospechas. Todos estos temas sobre micobacterias y tuberculosis los vamos a profundizar en el taller próximamente en este mismo núcleo. Para terminar, algunas pocas palabras sobre el diagnóstico, sobre la fase analítica del diagnóstico micológico. En general se utiliza para el diagnóstico micológico examen en fresco y coloraciones variables. La de Giemsa es una de las más utilizadas y el examen en fresco. El medio de cultivo donde se siembran las muestras para hongos es fundamentalmente el agar saburó, que es un medio que inhibe el crecimiento bacteriano y favorece el desarrollo de los hongos, y otros medios selectivos para hongos. De acuerdo al ciclo de vida y de desarrollo de los hongos, en general el tiempo de incubación de las muestras micológicas es entre 21 y 28 días y se realiza la identificación según el aspecto de las colonias macroscópicas, como uno las ve en el cultivo, del anverso y del reverso, y de las características microscópicas. Y también existe la posibilidad de realizar métodos moleculares a partir de muestras o cepas. En estas imágenes vemos, por ejemplo, cómo se ve eh, el desarrollo de los hongos en cultivos en forma macroscópica, abajo en la placa donde están desarrolladas las 3 colonias de un cultivo de Aspergillus niger, y en la imagen de arriba de color celeste vemos la microscopía de esas colonias, con azul de lactofenol, para ver las características de la fructificación de ese hongo. A la derecha tenemos una imagen que está obtenida por microscopía electrónica. Esto no es lo que nosotros vemos en general en el microscopio óptico, donde se definen o se detallan las partes del hongo. Y más abajo, una coloración donde se observan las hifas ramificadas y tabicadas de Aspergillus en una muestra pulmonar. Bueno,
Estamos finalizando, les agradezco por su atención, espero que hayan podido seguir algunos detalles o las cosas más importantes de la presentación. Van a ver que para el desarrollo de las actividades del cuadernillo va a ser importante conocer las características de las diferentes muestras posibles, muestras respiratorias. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Importante para la realización, para las actividades que van a encontrar del laboratorio en el cuadernillo es el tema de los tipos de muestras respiratorias que se utilizan, para qué se utiliza cada una y cuáles son las características principales del material que se utiliza y la metodología. Después el resto lo podrán ir profundizando con la bibliografía de acuerdo a cada uno de sus intereses y bueno, estoy abierta también para cualquier consulta que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Lo importante para el trabajo que van a encontrar en el cuadernillo, en la parte del laboratorio, es enfocarse en la toma de muestra, en los tipos de muestras que se puedan utilizar para el diagnóstico de agentes respiratorios y sus características particulares. Cualquier consulta, estamos a disposición para ayudarlos a resolverlas. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Van a encontrar los trabajos entonces de la guía del encuentro de laboratorio en el cuadernillo, enfocarse principalmente en los tipos de muestras posibles y sus características especiales, cuáles son los requerimientos especiales de cada una y de las metodologías, la utilidad de cada una de las metodologías para cada agente, para los grupos de agentes que vimos, para bacterias y para virus especialmente. Muchas gracias nuevamente y les deseo éxitos.